Gracias a Dios por este día que podemos nuevamente reunirnos, levantar nuestra voz y agradecerle al Señor y decirle con nuestra actitud y con nuestras palabras cuánto lo amamos, cuánto lo amamos. Creo que para cada beneficio que hemos recibido del Señor, nuestro amor debería de ser entrañable. Por eso es que necesitamos cantarle y glorificarle antes de recibir, ¿sí? Cantemos al Señor y démosle de todo corazón lo que está aquí adentro, nuestro amor, y veamos qué diferencia eso hace en nuestras vidas. No solo aquí en el culto, sino en cada batalla que enfrentemos, en cada lucha. Cuando estamos en ella o antes de ella, levantar nuestra voz y cantarle al Señor va a ser una grande diferencia en nuestras vidas. Me da fuerza a mí cuando te alabo a ti, y mi boca se llena de alabanza. Se romperán las cadenas al alzar mis manos, habrá gloriosa me da fuerza a mí cuando te alabo a ti, y mi boca se llena de alabanza. Se romperán las cadenas al alzar mis manos, habrá gloriosa libertad. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. Oh Dios, gracias, porque podemos confiar en ti. Tú eres nuestra única esperanza, Señor, en medio de las luchas y de las batallas de esta vida. Porque todos los días enfrentamos, y cada ciclo y etapa de nuestra vida tan corta, Señor, no se queda sin batallas. Por eso es que vemos vez tras vez el mover de tu presencia, Señor, tus cuidados y tu protección. No tenemos otra cosa más que agradecer y bendecirte, Señor, y decirte con todo nuestro corazón:
que tú eres nuestro castillo y nuestra gran torre. Aleluya. Amén. 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 Pueden sentarse. El título de nuestro mensaje de este día se llama Acción de gracias al Dios vivo por sus victorias. Acción de gracias al Dios vivo por sus victorias. O sea, por sus intervenciones en la vida humana. Y no generalmente hablando en la vida humana. Esta mañana queremos ver con ustedes qué es la intervención en nuestra vida, en aquellos que amamos a Dios. Porque yo sé que en la mayoría del cristianismo todos aman a Dios. Y el Señor en la tercera aparición a sus discípulos después de la resurrección dejó bien claro que hay diferencia entre sentir un amor, un querer por Cristo a realmente amarlo con todo nuestro corazón. Y muchos en el cristianismo en la generalidad podemos sentir ese primer amor que Pedro confesó y dijo: Señor, tú sabes que yo te fileo, te quiero como un amigo. Pero no es eso lo que Dios está esperando de nosotros. Y esta mañana vamos a ver juntos cómo el salmista David expresa a través de un salmo, a través de un escrito poético. Así son los salmos, todos son cantados, todos son himnos, expresando lo que hay en el corazón. Como su amor por Dios era un fruto de un relacionamiento, un fruto de una experiencia constante. Él, como un hombre de batalla, como un rey, como un pastor de ovejas, como un hijo obediente a su padre, como un escudero después del rey, como alguien que era parte del ejército, aprendió a tener muchas experiencias en su vida. Y en todas esas experiencias él vio el fluir del Señor, la protección del Señor, y eso hacía con que su boca no pudiera quedarse callada y no podía él guardar silencio, sino expresarle con todo su corazón su amor al Señor. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 18 y únicamente vamos a meditar del versículo 1 al versículo 3. Salmo 18. Amén. Leemos juntos entonces. Te amo. Así comienza el salmo. Imagínense. Hay muchos salmos que comienzan de muchas maneras. Este es el único que comienza así. Te amo, oh Jehová. Qué buena forma de comenzar un salmo. Podemos decir hasta qué buena forma de comenzar una oración, qué buena forma de comenzar una acción de gracias, porque es lo que expresa este salmo, una acción de gracias. David está aquí agradeciendo por la protección divina en su vida, no solo por lo que acaba de vivir, sino por lo que vive constantemente y por lo que aún vivirá, y viendo la acción divina de una forma tan clara, expresando aquí de forma tan patente que Dios es un Dios que vive pendiente de nuestras necesidades y de lo que pasamos. A veces somos nosotros los que estamos tan lejos de Dios y nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras angustias nos hacen desesperarnos porque no estamos viendo al Señor en el mover diario, en el mover constante y hasta minucioso, detallado de nuestras vidas. Nada sucede sin la voluntad de Dios. Nada viene en este mundo sin que el Señor no lo permita, sin que el Señor no lo ordene. Por tanto, cada cosa que hay en nuestra vida, Dios está en el comando. Dios está en el control. Dios reina. Dios es Dios. Te amo, oh Jehová. Y aquí él va a comenzar a usar y usa aquí 8 imágenes o 8 metáforas, expresiones
hasta, digámoslo así, naturales, para dar a conocer el carácter y el modo como Dios se mueve entre aquellos que lo aman. ¿Lo amas tú con todo tu corazón? Te amo, Jehová, fortaleza mía, número 1. Jehová, roca mía, número 2. Y castillo mío, 3. Y mi libertador, 4ª imagen. Dios mío, fortaleza mía, 5. No es la misma del principio. En Él confiaré. Imagínense cómo es que Él está presentando imágenes, mostrando cosas que revelan la acción divina, y luego dice: en Él confiaré. Mi escudo, 6. Y la fuerza de mi salvación, 7. Mi alto refugio, número 8. Termina diciendo en esta primera parte, o esta primera sección del Salmo 18, del 1 al 3: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. O sea, esta expresión aquí del verso 3, del versículo 3, es exactamente una revelación de entendimiento de parte de aquel que está viviendo esas experiencias. ¿Quién no va a alabar a Dios después de haberlo visto cómo Él nos libró? ¿Cómo es que Él puede hacer una cosa tan maravillosa y vamos a quedarnos callados por eso? De ninguna manera. Y dice: y seré salvo de mis enemigos. Esta semana estaban dando gracias al Señor, y un hermano dio gracias a Dios porque el Señor lo libró de un accidente de tránsito. Él iba para su trabajo y en la carretera se le atravesó un caballo. Prácticamente el caballo se vino enfrente del carro donde él venía en la carretera, y el caballo venía enfrente de él. Y él iba más o menos como a 80 o 100 kilómetros por hora, y solo el Señor, Él pudo dirigir el carro para otro lado, y gracias a Dios el caballo no se movió para donde él se dirigió, y era una liberación de parte del Altísimo y de una protección de parte del Señor para la vida de ese hermano. Qué precioso, cómo es que el Señor puede moverse de una forma tan constante. Nosotros ni siquiera vemos el peligro que vamos a tener más adelante, y Él ya está pendiente. Por eso es que nos conviene estar diciéndole: Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Eso no es solo una expresión de decir: Señor, ya me voy a morir. No se refiere a eso. Se refiere a la protección y al cuidado que Dios quiere y desea, escuchen, y desea mantenerlo en nuestras vidas. Entonces aquí, comenzando a escudriñar estos versículos, la palabra aquí hebrea para amar no se refiere al sentimiento que sí se encuentra varias veces en el Salmo y en varias veces de las Escrituras. No se refiere al amor de un padre para su hijo, que es amor también, de una esposa para su esposo o viceversa. No se refiere a ese tipo de amor. Aquí la palabra hebrea que David está usando no es esa palabra, sino se refiere a un amor que denota profundidad, y como es la palabra, me gusta mucho esa palabra, entrañable. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que expresa esa palabra? Expresa con lo más profundo de mi ser, mis entrañas, entrañable, mis entrañas, todas mis vísceras, todo lo que está aquí adentro, todo mi ser se conmueve, Señor, al pensar en ti. Y ese es el tipo de amor que aquí David está expresando. Señor, te amo. No decirle: Señor, te amo, Señor,
románticamente, no está hablando románticamente. Él está hablando de un amor tan profundo debido a él, el salmista. Y esto no es solamente un recordatorio de las experiencias de David. Esto está aquí para mostrarnos que también nosotros que vivimos experiencias constantes con Dios, deberíamos expresarle ese tipo de amor. Deberíamos de sentir ese amor profundo y entrañable debido a las manifestaciones y a las características del carácter divino. Aquí hay la manifestación del temperamento de Dios, que Él está siempre al tanto y manifestándose de muchas maneras, como lo vamos a ver en este momento. Entonces, esto aquí, como decíamos al principio, así deberíamos de comenzar todo tipo de oración. Señor, te amo. Señor, te amo. Tal vez ustedes dirán, pero es que el Señor nos enseñó. Sí, yo sé lo que dice en Mateo capítulo 6, verso 9. El Señor, y es el mismo patrón. El Señor dice que enseñó a sus discípulos a orar y les dijo, ustedes orarán de esta manera, Padre nuestro. Y eso es eso. Eso es la expresión que debe haber en nuestro corazón. Te amo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Por eso dice en el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Santificado sea tu nombre. Antes de comenzar a orar, antes de comenzar a pedir por nuestras necesidades, por las necesidades de los otros, pedir perdón por los pecados que hemos cometido, pedir hasta por alimentos o pedir por comida espiritual, antes de cualquier cosa, debería de haber en nuestros labios una expresión de gratitud, una expresión de exaltación, de alabanza, que revele a Dios mismo que lo amamos, que no estamos ahí orando y acercándonos a Él con cierto interés. De hecho, hasta podríamos dejar a un lado nuestras necesidades, que Él las conoce muy bien, y únicamente dedicarnos a decir de cuánto lo amamos, cómo Él se manifestó en esto y en esto. Señor, te amo. Y cómo tú te manifestaste en esto, Señor, te amo. Un amor profundo y entrañable. Raham es la palabra en el hebreo que el Señor quiere que nosotros expresemos. Tengo la frase de un hombre de Dios, Juan Calvino, el iniciador del calvinismo, pero en relación a cómo es que deberíamos de iniciar todo tipo de comunicación o oración con Dios, él dice exactamente estas palabras, entre comillas, literalmente él dice, todos aquellos cuyas oraciones, escuchen, no son acompañadas con alabanzas a Dios, son culpables de gemir y quejarse contra Él. ¡Qué increíble! Quiere decir que es parte de la experiencia de toda generación que ama a Dios, es parte de la experiencia de los siervos de Dios, como dice también aquí en el título de este salmo. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová. Siervo de Jehová. De todos los siervos, de todos aquellos que los sirven, es necesario que nosotros tengamos siempre en mente que nuestro preámbulo, como dice la Escritura, entrad por sus puertas con acción de gracias, dice, por sus atrios con alabanza. Así es como debe comenzar nuestra vida cada día. Así es como debe comenzar nuestra oración cada vez que oremos. Así es como debe comenzar nuestros cultos cada vez que nos reunimos, con alabanza, con gratitud, diciéndole cuánto lo amamos, y no llegando a la iglesia todos decaídos, todos deprimidos, defraudados, desengañados, tristes, débiles. Yo sé que el Señor está aquí para ayudarnos. Yo sé que el Señor está pendiente de socorrernos y Él tiene en sí mismo el anhelo de suplir nuestras necesidades. Pero qué maravilloso, ¿no creen ustedes? Sería para Dios ver que en nosotros, a pesar de nuestra condición, a pesar de cómo venimos, tal vez arrastrándonos espiritualmente hablando, pero cuando llegamos delante de Él, ay Señor, aquí se me olvidan todas mis penas.
Aquí se me olvidan todas mis preocupaciones. Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Señor, te amo. Señor, te glorifico. Y cuando nosotros comenzamos a expresarle esas cosas al Señor, no hay más gemir, no hay más queja. Como dice Calvino, todos aquellos cuyas oraciones no son acompañadas con alabanza a Dios son culpables de gemir y quejarse contra Él. Entonces, creo que cada uno de los siervos de Dios, desde los días de Pedro, de Pablo, desde antes de Jesucristo, David aquí es un ejemplo claro, sabían que la mejor manera de orar es exaltando al Rey por sus grandezas. Por eso que este salmo es muy precioso. De hecho, en 2 de Samuel capítulo 22, todo ese capítulo está registrado este salmo 18. Se repite palabra por palabra, con excepción de los primeros versículos, 1 y 2 creo. Pero es algo que debería practicarse constantemente, y nosotros hasta podríamos estar pendientes de que cada vez que nos arrodillamos, Señor, te amo, Señor, te glorifico, te exalto, tú eres, Señor, mi castillo. Y así es como vamos a comenzar ahora a ver qué es lo que el Señor está expresando aquí, mostrándonos en la Escritura a través de la propia vida de oración y la vida de guerra, de batallas de David. Amén. Entonces, queremos iniciar muy bien, ¿no es cierto? Con alabanza y con amor a aquel que nos cuida. Es un reconocimiento necesario a la fuente de nuestra protección, a la fuente de nuestra fuerza. Eso es lo que se expresa exactamente aquí. Veamos cómo él comienza. Dice: te amo, Jehová, fortaleza mía. La palabra fortaleza aquí no es la misma que aparece al final del versículo 2, donde dice: Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. No, es otra palabra hebrea, y lo que está dando a entender aquí es: oh, te amo, Jehová, fuerza mía. Fuerza mía. O sea, la primera imagen o metáfora siendo usada aquí, David, para mostrar cómo el Señor se mueve para con su vida, es siendo su fuerza. Qué maravilla, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ya han perdido fuerzas? Yo estaba leyendo un artículo, creo que fue ayer o hoy, de un científico que dice, él da 9 características para saber si ya llegaste a ser viejo. Me llamó la atención el título y me puse a leer. Él decía 9 características para saber si ya llegaste a ser anciano o ya eres anciano. Y dije, bueno, voy a ver si ya llegué ahí en esas, es obvio, ¿eh? Pero vamos a leer a ver cuáles son esas 9, para ver cuáles yo ya llegué ahí en alguna de ellas o en todas. Hermanos, me asombré. Las 9 no tienen nada que ver con el aspecto físico externo. Todas son internas. Cuestiones de mitocondrias, tiene que ver con cuestiones de las células, de ADN, tiene que ver con nuestra constitución física, directamente con las células, todo. Allí ya hasta en la parte interna de nuestro ser ya está programado de parte de Dios que a cierta edad comienza a bajar la fuerza y comenzamos a sentir que ya no hacemos lo mismo que hacíamos hace 40 años. Es obvio, no significa que ¿qué te está pasando? ¿Qué me pasa? No, estás normalmente entrando a otra etapa de tu vida. Entonces no es una cuestión de mantenerte, de pensar, ay, estoy asustado porque comenzaron los dolores. Sí, van a continuar. Lo que nosotros necesitamos es ver al Señor que Él es nuestra fuerza, ¿sí? Él es nuestra fuerza. Por eso el salmista dice aquí, y qué mejor ejemplo que el salmista David, siendo él un guerrero, ¿eh? Él era un rey, pero también él fue un guerrero que aprendió batallas, y él sabía que no era su espada la que lo libraba, no era el caballo, no era el ejército, sino era el Señor. Primera cosa entonces, el reconocimiento de dónde venía su fuerza. La fuente de su fuerza es el Señor, y eso le daba valor para seguir adelante. Hubo un jovencito
que se acercó a su padre a hacerle una pregunta muy seria. Él llegó con su rostro, su ceño fruncido, y se acercó a su padre y dijo: papá, ¿Satanás es más grande que yo? Y su padre se le quedó viendo y dice: sí, hijo mío, es más grande que tú. Y luego volvió a hacer otra pregunta: papá, ¿Satanás es más grande que tú? Y él le dijo: sí, hijo mío, él es más grande que yo. Entonces aquel muchacho comenzó a quedarse preocupado, pero nuevamente volvió a hacer la pregunta y le dijo: papá, ¿Satanás es más grande que Jesús? Y entonces la respuesta de su padre dice: no, hijo mío, Jesús es más grande que Satanás. Entonces dice que aquel pequeño se retiró de su padre con una sonrisa y diciendo: entonces no le tengo miedo. No estaba confiando ni en su papá, no estaba confiando ni obviamente en sí mismo, que él ya oyendo de su propio padre que era menor que la fuerza de ese ángel caído, que dice que es más sabio que Daniel, hasta la propia escritura lo dice. Entonces, pero no es más sabio ni es más poderoso que el Señor. Y si el Señor es tu confianza, entonces no tienes por qué tener miedo de nada. Él es tu fuerza. Nosotros tenemos que aprender a no confiar en carros ni en caballos, dice la escritura, o sea, en ejércitos. Y maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, dice, confiando en las cosas que el hombre o la fuerza del hombre puede hacer, aunque sea un gigante. No. Por eso es que David, si él hubiera estado confiando en el hombre, no se hubiera enfrentado con Goliat. Pero él estaba confiando en el Señor. Entonces aquí esta primera expresión, esta primera imagen, fortaleza mía, es más que todo fuerza mía, es el reconocimiento de dónde venía su fuerza. Por eso es que él no tenía miedo, no porque él confiara mucho en sí mismo. La gente dice hoy: confía en ti. Yo sé que necesitamos tener cierta confianza en sí mismo. Si no tenemos cierta confianza en sí mismo, ni siquiera nos bañamos, no nos limpiamos, no vamos, no hablamos, no conseguimos un trabajo, no nos desarrollamos. Ese tipo de confianza es necesaria. Ese tipo de confianza es natural. Tenemos que desarrollarla, obviamente. Pero también en todo tipo de confianza puede haber un desequilibrio. Y pensar que yo puedo todo, ahí podemos nos desviar del propósito divino. Tenemos que comenzar a ver que en todo el Señor es nuestra fuerza, principalmente cuando estamos entrando a etapas diferentes. Me refiero a etapas etarias, a una edad diferente, cuando ya nuestra fuerza no es la misma. Lo reconocemos. Como decía mi mamá, las canas son vanas, dice. Las arrugas son también sin importancia. Lo amolado, decía ella, es el caminado. Y es realmente. Cuando alguien ya comienza a estar más viejo, el caminado comienza a mostrarse. Ya camina más lento, o camina cojeando, o camina por alguna cosa ahí que pasa. Ya comenzó a mostrarse la situación de cada uno. No nos preocupemos. Dios es nuestra fuerza. Jehová, roca mía, dice. Él está hablando de una roca, pero no es cualquier roca, no es una roca plana. No, aquí en la escritura no es una roca plana. Está hablando aquí de una roca con una grieta, una roca con una hendidura, como la misma cuando el Señor se manifestó a Moisés en Éxodo capítulo 32. Cuando Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice: bueno, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y te pondré sobre la roca, dice, más sobre la hendidura, dice ahí en el verso 22, dice, sobre la hendidura. Está hablando de una brecha, de una fenda, ¿sí? Un corte que permite hasta que haya una pequeña cueva. Ese tipo de roca es la que está hablando aquí David. Y dice: yo te meteré en la hendidura de la peña, y yo pasaré delante de ti y te cubriré con mi mano, dice.
para que su gloria no lo destruya, aún su mano pondría sobre la hendidura como puerta para protegerlo. Esa hendidura habla de Cristo, de cómo Él fue herido y cómo el Calvario nos dio toda la protección que nosotros necesitamos hasta el día de hoy. Esa peña herida es la peña donde nosotros podemos escondernos, es la peña donde nosotros podemos tener seguridad. Por eso dice, roca mía. Está hablando de seguridad, está hablando aquí también de firmeza. O sea, una roca es algo firme, es como el Señor dice en Mateo 7, hablando sobre el que cumple y practica su palabra. Dice que lo compara a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Está hablando de esa roca también, que es firme, que nada la moverá. Bendito sea el Señor. Y dice, castillo mío. Está hablando aquí de una protección. Está hablando de una fortaleza, de algo inconmovible. Fortaleza mía. Y dice, en Él confiaré, roca mía y castillo mío. Perdón, castillo mío. Me pasé a la quinta, estamos en la tercera. Castillo mío. Una cosa es la fortaleza, fuerza. Otra es la roca, donde yo estoy escondido y protegido. Aquí es el castillo mío. Es como una fortaleza también, solo que un castillo es un edificio enorme con paredes de piedra enormes, ¿sí? Y fuertes y anchos para protección contra el enemigo. Dice, castillo mío. Y luego dice, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. Aquí está la quinta, fortaleza. Fortaleza, ya no es fuerza, sino es la fortaleza. En Él confiaré, dice, mi escudo. Sexto, mi escudo. Esto es importante aquí porque aparece mi escudo. Él es mi fuerza, pero Él es también mi castillo. Un castillo es una protección externa, digámoslo así. Nosotros estamos dentro de ello, dentro de ese castillo, y ahí estamos siendo protegidos. Pero un escudo es una protección más próxima. Un escudo no es algo que te está a unos 10 metros de ti, que te separa del enemigo. Ese es un tipo de digámoslo así, de círculo de protección. Este círculo es más restricto, más cercano a la persona, digámoslo así, a la víctima que está siendo atacada. Pero él dice aquí, mi escudo. Dios es nuestro escudo. La escritura habla de la fe como el escudo. Dios mismo es nuestra fe. Dios mismo es el que está cerca de nosotros, no guardándonos solo a cierta distancia. Él está bien cerca de nosotros para guardarnos y protegernos. Por eso él habla aquí de mi escudo. Y luego dice, y la fuerza de mi salvación. Y es interesante este número 7, porque la palabra hebrea aquí, donde dice fuerza, no es una repetición de te amo Jehová, fuerza mía del principio, sino que aquí la palabra hebrea es cuerno. Cuerno de mi salvación. Así dice ahí literalmente. No fuerza de mi salvación, sino el cuerno de mi salvación. Y cuando la escritura habla de cuernos, él está hablando de un recipiente. Puede hablar de seis puntos básicamente. Está hablando de un recipiente que contiene aceite. O sea, el cuerno es también sinónimo de unción. El cuerno era usado por los profetas para ungir a los reyes. Ahí llevaban aceite. Entonces dice el cuerno de mi salvación. Está hablando de un recipiente donde hay una unción, y esa unción habla de una elección. Dios eligió nuestras vidas. Dios nos ha ungido. Y como dice la escritura, no tocarás a mis profetas ni harás daño, dice, a mis ungidos. No tocarás a mis ungidos ni harás daño a mis profetas. Es el orden. Aquí también ese cuerno nos habla de un instrumento musical. También el cuerno, el shofar, era usado para tocar, para anunciar el inicio de las fiestas, para tocar el inicio de las lunas nuevas, el inicio de los sábados,
un shofar, un cuerno de carnero. Eli era usado también para dar anuncio. Es lo que significa un profeta, es un anunciador. Pero también está hablando de de las proyecciones del altar. Tanto el altar de bronce, de sacrificios, como el altar de incienso en el lugar santo, tenían en cada esquina así unas protuberancias, unas proyecciones a manera de cuernos. En cada ángulo del cuadrado, digámoslo así, de cada altar, ahí estaba esos cuernos, mostrando la unción, la fuerza. Recuerden, dice, tú eres la fuerza, el cuerno de mi salvación. Y también está hablando de los rayos de luz. Hay un pasaje en el libro de Habacuc, quisiera leérselos porque es un pasaje precioso en ese libro que siempre me ha gustado leerlo y recordar cómo el Señor expresa estas cosas. Habacuc capítulo 3 y verso 3 dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Qué interesante. Y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. La palabra hebrea ahí no es rayos, es cuernos. Cuernos brillantes salían de su mano. Pero ahora escuchen lo que dice. La revelación profética dice: y ahí estaba escondido su poder. ¿Dónde? En los cuernos. En los cuernos de aceite, de luz, en esos cuernos de altar, en esos cuernos de sacrificio, en esos cuernos que son una proyección de su gloria, de su cobertura. Ahí estaba escondido su poder. Con razón el salmista llama al Señor y le dice: tú eres el cuerno de mi salvación, o la fuerza, como está aquí traducido en la versión del 60. La fuerza de mi salvación. Hay una quinta, ese cuerno también es llamado de montaña. Y una sexta, que en el libro de Daniel también se usó, que un cuerno representa reyes. ¿Sí? El cuerno pequeño. Y está representando hombres con poder, con autoridad. Entonces hay diferentes símbolos que nos habla el cuerno, pero aquí principalmente está hablando de la fuerza de la salvación que había sobre David. Y luego dice él en el versículo número 2 al final: mi alto refugio. Y eso se refiere a un lugar alto, pero bien alto, donde ahí podía él esconderse y estar guardado. Bendito sea el Señor. Después de conocer al Señor y de manifestar ahora prácticamente estas 8 características, digámoslo así, estas 8 imágenes divinas de cómo Dios se mueve, siendo Él una roca, siendo Él un castillo, siendo Él el libertador, siendo Él la fortaleza, siendo Él el escudo, la fuerza o cuerno de la salvación y un alto refugio. Está hablando aquí también de una torre. De una torre, un lugar bien alto, no solo para controlar las cosas, ver lo que está para suceder y prepararnos. Amén. Entonces, aquellos que aman, como dice aquí, te amo, Jehová. Aquellos que aman al Señor pueden también, igual que David, verlo en estas manifestaciones en su vida. Los que aman al Señor, otra vez, hermanos, no es una cuestión solamente de un sentimiento romántico. Ay, te amo, Señor. No, es algo que sale de lo más profundo de nuestras entrañas. Por eso es un amor profundo y entrañable, que va a demostrar que nosotros estamos viendo ese mover de Dios y por lo cual nos sentimos protegidos, guardados, con una defensa externa un poco más alejada, como una defensa más cercana, como el escudo
¿Sí? Estamos realmente ungidos con la presencia del Señor. Quienes aman verdaderamente a Dios pueden triunfar en Él, con Él y para Él. Dios quiere que nosotros seamos triunfadores, pero no para sentirnos orgullosos, sino para darle la gloria al Señor. Es como David aquí está mostrando que él fue librado, como dice en el verso 4, no lo vamos a estudiar. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Esa palabra perversidad en el griego, en el hebreo, ahí es la palabra donde se origina la palabra, el nombre Belial, el perverso, el imprestable. Dice, la perversidad, torrentes de perversidad me atemorizaron. No solo era un ejército natural lo que le enfrentaba, él sabía que había algo atrás de todo eso. Aquí, por ejemplo, en el título del Salmo, ustedes pueden leer que dice: el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos. Y dice, y de mano de Saúl. Pareciera que él no lo está considerando su enemigo, porque lo pone aparte. Y de mano de Saúl. Es muy probable que este salmo fue escrito después, cuando él se enfrentó con Saúl dentro de la cueva. Cuando él entró a la cueva a cubrir sus pies, dice la escritura, y ahí estaba David con sus hombres y él tuvo la oportunidad de matarlo. Él, no solo el Señor lo libró, sino también el Señor le dio una actitud correcta para respetar a un a un cuerno, a un ungido del Señor, a alguien que había sido levantado por el Señor, que había recibido el aceite de la unción. Bien dice la escritura, hermanos, que todas las cosas, escuchen lo que dice la Biblia, y sabemos, dice, esto es precioso, y sabemos, dice, hay conocimiento de causa, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú amas a Dios? Tienes que amarlo con todo tu corazón, profundamente y entrañablemente, ¿sí? No, si te amo, Señor, te amo. No, profundamente, tanto que podemos ir en la calle sintiendo aquí adentro el amor del Señor que nos conmueve, que nos insta a hablar de Él cuando tenemos oportunidad, a dar de conocer un testimonio vivo, que a veces sin tener que hablar ya se dan a conocer nuestra vida, ya saben quiénes somos por nuestra forma correcta de actuar, porque amamos al Señor. Entonces no importa lo que venga a nuestras vidas, si amamos al Señor, eso nos garantiza que cualquier cosa va a ayudarnos. Dice la escritura en Deuteronomio capítulo número 7 y verso 9, y esto se complementa con Romanos 8:28 que mencionamos, pero Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues, recuerdan que dice Romanos 8:28, y sabemos, hay conocimiento, y aquí en el 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Qué precioso este versículo. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Qué importante es esto. Y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te amo. Cuando está diciendo el salmista, Señor, te amo, él también está expresando o revelando el tema principal de sus expresiones y de su vida, y los sentimientos más profundos de su corazón hacia el Señor. Bien, encuentra cuando Nehemías está orando al Señor, Nehemías 1:5, él también expresa prácticamente Deuteronomio 7:9, diciendo que el Señor se acuerde de su pacto para con aquellos que le aman. Nehemías sin duda era otro de aquellos que regresó del cautiverio para restaurar, para reedificar. Fue uno de aquellos que el Señor despertó su espíritu en el cautiverio para regresar. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios y a su obra y a los suyos. Con razón él oraba: Señor, cumple tu promesa. Así oraba: cumple tu promesa en aquellos que te aman, y Señor, que esa promesa siga de 1000 generaciones. Lo mismo oró David en el capítulo 9 verso 4,
Él menciona otra vez esa palabra y esa expresión, Señor, a aquellos que te aman. Menciono esto en el Antiguo Testamento, pero quisiera que fuéramos juntos al Nuevo Testamento, a la carta de Santiago. En la carta de Santiago, este siervo de Dios, en el capítulo 1 y en el versículo número 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Escuchen qué precioso. Las pruebas, tentación y prueba es lo mismo en el griego. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, aquí diferente, ¿no?, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Te amo, oh Jehová. Te amo, oh Jehová. Una corona de vida. ¿Quieres tú recibir la corona de vida? Ama al Señor con todo tu corazón. Ámalo con todo tu corazón. Y si lo amas, todas las cosas ayudarán a bien. ¿Sabes por qué? Porque no serás reacio, no huirás, enfrentarás todo lo que venga, porque sabes que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Si estás dudando de lo que está pasando en tu vida y no sabes qué va a suceder contigo, es porque no estás sintiendo el amor de Dios, no solo para con tu vida, sino tú mismo no le estás expresando de regreso como una humedad, como la humedad, ¿verdad?, que llama la lluvia. Ese amor profundo y entrañable hacia Él. Dios tiene una corona de vida que le ha prometido a aquellos que le aman. Capítulo 2 de Santiago, y en el versículo 5 dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Un reino, una corona, victorias a aquellos que le aman. Con razón David está mostrando las victorias, los grandes libramientos que él ha recibido. Por eso él dice: Señor, te amo Señor. Y David recibió una corona, recibió un reino. Bendito sea el Señor. Y en Deuteronomio capítulo 10 y en su versículo número 12 dice ahí la escritura: ahora pues Israel, oigan qué precioso, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová tu Dios. O sea, él sabe que si lo amas, todas las cosas ayudarán a bien. Es la clave. Sino que dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Oh Dios, ayúdanos a tenerte temor y a amarte con todo nuestro corazón. No podemos imaginarnos otra cosa saliendo de la boca de David, sino alabanza y exaltación, después de haber manifestado todas esas imágenes y esas expresiones espirituales maravillosas que se concretizaron en hechos en su vida, y por eso él no podía callar de decir lo que había en sus labios y en su corazón. Es como en Lucas capítulo 1 y verso 69 está aquí profetizando Zacarías, hablando del Señor. Dice: y Zacarías su padre, en el verso 67, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado, escuchen aquí, un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Poderoso ahí es cuerno, un cuerno. Salvador. ¿Recuerdan lo que David decía? La fuerza de mi salvación. Él estaba revelando el cuerno de salvación. Y Zacarías entendió que el cuerno de salvación no es una cuestión únicamente de aceite. Está hablando del Mesías, del ungido. Es lo que significa Mesías.
en griego, del ungido, de aquel que le fue derramado el aceite de los cielos, del Padre mismo de los cielos, a través del Espíritu Santo, el escogido de Dios para manifestar su gloria y su poder. Y si tú amas al Señor Jesús, tienes que tener la seguridad que Dios está contigo y Él va a ayudarte a seguir adelante. Entonces, si estamos con el Señor y lo amamos, estaremos sin duda fuera de peligros. Así es como termina él en ese Salmo 18. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Escuchen, y seré salvo de mis enemigos. Salvo de mis enemigos, quien quiera que sea, físicos, naturales y espirituales, seremos salvos. Digno de ser alabado por los favores anteriores, todos los que ya vimos. Reconocimiento y aprecio por las intervenciones salvadoras del Altísimo. Amén. ¿Por qué? Porque él va a estar seguro, confiado, no tendrá temor, sabrá quién lo protege y quién lo cuida, porque está consciente de quién es Dios, porque él ve su insignificancia como persona y ve también la insignificancia de los enemigos cuando ve que el Señor es superior a ellos. Es el fundamento de su gratitud, la confianza plena en el Dios vivo, porque todas las manifestaciones divinas destacan capacidad de acción del Señor, enfatizan su deseo de manifestarse constante y diariamente. Es un compromiso serio que Dios tiene con nosotros, con aquellos que le aman. Él está dispuesto a suplir sus necesidades y a protegerlos. Termino contándoles cómo hace unos días un joven se acercó a mí, un joven cristiano que ha estado perseverando en Dios, pero se acercó y me dijo, por las experiencias difíciles que está pasando, por la persecución que está pasando debido a la manifestación de su fe. Él está dando a conocer su fe en su casa, con sus amigos, en la escuela, donde quiera que se encuentra, él está dando a conocer su fe, pero entonces la persecución ha venido. Y no solo sus familiares, sino también amigos y compañeros de estudio han comenzado a atacarlo y han comenzado a oponerse a lo que él ha estado expresando. Y él ha oído, porque él ha dicho, él me contó, pastor, yo he dicho que lo único que yo necesito y lo único que el hombre necesita es a Dios. Es lo único. Y entonces exactamente fueron las palabras que él oyó de alguien que le dijo, yo no creo que lo único que necesitas en tu vida es a Dios. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos, no solo a Dios necesitamos. Y dice que esas palabras entraron como un cuchillo en su corazón y lo hicieron debilitarse en su fe. Y él dice, estoy así con sueños difíciles y estoy como perdiendo fuerza. Y eso eran ataques, eran dardos del enemigo tratando de destruirle. Y entonces yo le dije, hijo, no pongas atención a esas palabras. Esas palabras no vienen de la boca ni de tus familiares, ni de la boca de tus amigos, ni de tus compañeros de estudio. Esas palabras vienen del enemigo de tu alma, del enemigo de nuestra alma que quiere destruirnos y que te dice que no necesitas a Dios en esta vida. Cuando yo le dije eso, él levantó sus ojos y era como que hubiera entendido lo que yo le había dicho. Y de ahí me dijo, y yo he estado, debido a eso, yo he fallado, he estado fallando, he estado pecando. Bueno, pero ya le pediste perdón al Señor. Le dije, sí, me dijo, ¿y qué sentiste? Que Dios me ha perdonado, pero yo no me perdono. ¿Cómo es eso? ¿No te perdonas? No, es que no me perdono haber fallado. Pero entonces tú estás poniendo tu perdón arriba del perdón divino. Y nuevamente sus ojos se iluminaron. Si Dios te ha perdonado es porque Él sabe de tus debilidades, de tus fraquezas. Él sabe de tu inutilidad y Él te perdona. Lo único que necesitas es dejar de fallar y seguir adelante, dejar de estar viendo tu debilidad y ver a Dios como tu fuerza, como el cuerno de tu salvación. Necesitas sí seguir adelante y olvidarte
de estar pensando si te perdonas o no. Deja a algún lado tus debilidades. Solo el perdón divino es suficiente para librarte de la culpa, y el perdón divino es poderoso para ayudarte a seguir caminando en victoria. No tomes en consideración tu debilidad. Tu fuerza viene del Señor y serás salvo de tus enemigos. Y después de eso, su rostro se iluminó otra vez. Yo sé que el Señor habló a su corazón, y Él mismo es el que está hablando también a nuestro corazón en esta mañana. Que Dios pueda darles a cada uno de ustedes la revelación de un Dios que es nuestra fuerza, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestra fortaleza, nuestro escudo, el cuerno de nuestra salvación y nuestro alto refugio. Debido a eso, siempre estaremos invocando su nombre y confiaremos en Él, porque Él es el único que puede liberarnos de nuestros enemigos. Señor, gracias en esta mañana por tu infinita misericordia, por tu gran amor con que nos has amado, Señor. Porque aún estando muertos en delitos y pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y a través de la hendidura de la peña nos has dado salvación y protección. Por eso es que tenemos una roca preciosísima que nos da fuerza, y que nos da fuerza cuando abrimos nuestra boca y lo alabamos, cuando abrimos nuestra boca y lo bendecimos, cuando abrimos nuestra boca y lo exaltamos. Oh Dios, que nadie aquí quede callado, porque si se calla, si guarda silencio, las piedras clamarán. Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno en medio de sus problemas, en medio de sus circunstancias difíciles, a través de pasar por los valles profundos que pueda estar pasando, de sus enfermedades que pueda estar sufriendo, que el día de hoy pueda decir: Señor, te amo, Jehová, te amo, Jehová, tú eres lo más precioso de mi vida. No me importa otra cosa, Señor. Tu amor me fortalece, tu amor me levanta y me coloca en la torre que es más alta que yo. Gracias, Señor. ¿Puedes tú esta mañana decirle eso al Señor? Te amo, Jehová. Pero no así simplemente por repetición, sino sintiendo aquí de nuestras propias entrañas que lo amamos. Y debido a ese amor vamos a soportar cualquier cosa, hasta la prueba de nuestra fe. Porque es necesario, dice la Escritura, que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Aleluya. Cierren sus ojos y cantemos. El Señor es mi vida, mi única esperanza, mi justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi El Señor es mi vida, mi única esperanza, justicia y poder. Confiaré en Jesús. El Señor es mi fuerza, mi castillo y gran torre. Confiaré en mi Salvador. Me da fuerza a mí cuando te alabo a ti, y mi boca se llena de alabanza.
se romperán las cadenas al alzar mis manos, te habrá gloriosa libertad. Inicia tu trabajo alabando al Señor. Clientes van a llegar, personas van a llegar con una actitud correcta. Y si llegan a pelear contigo, a reclamarte algo de tu trabajo, de tus responsabilidades, se rendirán delante de la unción del cuerno, de la unción que está en tu vida a través de Jesús. Pero alábalo. No inicies nada sin alabarlo, sin expresar en tus labios. No salgas de tu casa sin decirle: te amo, Señor, y voy a comenzar este día alegrándome en ti. Y yo sé, Señor, que lo que venga será por tu benevolencia, por tu misericordia. Va a cambiar esa actitud, tu vida diaria y tu vida espiritual para siempre. Aleluya. Aleluya, Señor. Se romperán las cadenas al alzar mis manos, habrá gloriosa libertad. Se romperán las cadenas al alzar mis manos, habrá gloriosa libertad. Amén. Aleluya, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga. Él los ama. Y si Él nos ama, ya lo demostró muriendo por nosotros. Digámosle al Señor: Señor, yo estoy dispuesto también en medio de mi amor, a morir por ti. Por tanto, no temeré nada. Amén.